Muy buenas tardes a todos. Profesor, en la tarde de hoy, mi persona, Aarón Adames, y mis compañeras Alejandra Vega, Arlenis Pimentel, Rosa Suárez, hablaremos sobre la caja de ahorro. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Alejandra Vega y voy a hablar sobre una pequeña introducción al primer capítulo del planeamiento del problema, problemas a tratar, formulación del problema y los objetivos. El planeamiento del problema. El sistema bancario de la Caja de Ahorro de Panamá se encuentra permanentemente expuesto a una serie de riesgos. Los mismos son medidos y administrados de acuerdo a sus normas de prudencia permanentemente y utilizados de forma más óptima posible. En las últimas décadas, el sistema bancario se ha visto expuesto a riesgos cada vez más mayores, derivados de un aumento de la volatilidad de las tasas de interés, la utilización y diversidad de los productos financieros, la mora bancaria entre los principales. Los cambios en los conceptos de rentabilidad requieren de las mejores técnicas de gestión. La aparición de periódica de la situación financiera de los bancos está basada exclusivamente en la evaluación de sus operaciones. Segundo punto, los problemas a tratar. ¿Qué métodos de evaluación crediticia están usando la Caja de Ahorro? ¿Cuáles son los métodos de negocios que están utilizando los bancos con sus clientes? ¿Qué aspecto cualitativo y cuantitativo considera la Caja de Ahorro en una evaluación crediticia? Como segundo punto, la formulación del problema, determinando el impacto de la satisfacción y la lealtad de los clientes hacia la Caja de Ahorro en los tiempos difíciles como han sido en los últimos años y del banco así hacia los clientes con su financiamiento. Uno de los objetivos de la Caja de Ahorro es ofrecerle a sus clientes el ahorro en la familia panameña a través de la inclusión familiar. Ofrecer variedad de productos y servicios bancarios para consumir y corporativos que sean competitivos e innovadores. Los métodos que usa la Caja de Ahorro para aprobar un préstamo son estudiar el entorno, estudiar el ender de negocio del cliente, evaluar su estado financiero, analizar sus indicadores y capacidad de pago, historia crediticia. Uno de los métodos de negocio que utiliza la Caja de Ahorro con sus clientes son las medidas temporales de modificaciones de términos y condiciones de crédito. La Superintendencia de Bancos de Panamá adopta medidas con el fin de preservar la estabilidad del sistema bancario. La evaluación cualitativa es que una persona solicita el crédito donde el banco se haga preguntas como la persona está pidiendo un crédito, sabe lo que está haciendo, ha tenido experiencia gerencial y similares anteriores. La evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa, el banco evalúa el récord crediticio que han tenido la persona, la historia financiera e ingresos y declaración de impuestos que han tenido en los últimos años. Muchas gracias. Mi nombre es Aarón Adames, hablaré sobre el capítulo 2, el marco teórico. En este capítulo se presentan lo que es el marco teórico, los antecedentes de la caja de ahorro, las bases teóricas y la definición de los términos. Antecedentes de la caja de ahorro. Una caja de ahorro es un tipo de entidad de crédito junto con los bancos, las corporativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. Son instituciones de crédito sin ánimo de lucro y con finalidad social, con marcado carácter territorial, a diferencia de los bancos, los cuales son sociedades anónimas. Las cajas de ahorro tienen carácter fundacional, motivo por el que deben de estimar, por ejemplo, una parte de sus dividendos a fines sociales y tienen representación de impositores. Bases teóricas. ¿Qué método de evaluación crediticia utiliza el banco elegido? Estudiar el entorno, la situación de la economía en general y del sector al cual pertenece la empresa en particular son requisitos ineludibles en esta actividad.
Hay épocas de crecimiento. Hay épocas de crecimiento económico. Cuando los negocios crecen, sus ventas y utilidades aumentan y por consiguiente su flujo de efectivo. Entender el negocio del cliente. No se puede otorgar crédito a una empresa cuando no se entiende cómo funciona, cuál es el modelo de negocio, cuáles son sus ciclos efectivos, la estacionalidad de sus ingresos, entre otros aspectos. Número 3. Evaluar estados financieros. Los estados financieros por naturaleza reflejan la situación económica y la evaluación de las cifras de una empresa, de cada empresa. Por consiguiente, el debido entendimiento del estado de situación financiera y del estado de resultado correspondiente a los 3 últimos años es fundamental en el otorgamiento de un crédito. Número 4. Analizar los indicadores. Una herramienta muy útil es la aplicación de indicadores financieros con el fin de determinar las fortalezas o debilidades que la empresa pueda tener en materia de liquidez, capacidad de pago a corto plazo, márgenes de rentabilidad, situación de rendimiento y costo de este. Capacidad de pago. Una herramienta de gran utilidad para evaluar la capacidad de pago es el flujo de caja razonablemente proyectado. Historial crediticio. Desde su aparición, las bases de datos se han convertido en una ayuda invaluable en la actividad de otorgamiento de crédito. Mi nombre es Arleny Pimentel, vengo a hablarles sobre el capítulo 3, el marco metodológico. El nivel de investigación. Se entiende por tipo de investigación al acuerdo con el problema que se desea desarrollar, ya sea con los objetivos planteados que pretendemos lograr y la disponibilidad de recursos con los que contamos. En el nivel de investigación que se lleva a cabo bajo el nivel de investigación descriptivo, se basa en la realidad de hechos de los cuales se pretendió obtener una información, como el nombre lo indica, busca describir, analizar y sistematizar las características del fenómeno estudiado en la realidad. El diseño de la investigación. Desde el punto de vista de la clasificación del diseño de la investigación, se ubicó un diseño no experimental enfocado en una investigación de campo de estudio, ya que los datos de interés fueron recogidos en forma directa de la realidad con datos originales, mostrando el tipo de método utilizado en tiempos de pandemia y moratoria. La población y muestra no es más que el conjunto de elementos que se quiere conocer, investigar o dar a conocer a una característica. Se conoce como el conjunto de unidades de las que se desea tener una información y sobre de las cuales se debe generar conclusiones. Las técnicas e instrumentos de recolección. Este tipo de técnica se conoce como el conjunto organizado de procedimientos que se utiliza durante dicho proceso de recolección. La técnica empleada en la recolección de datos en la investigación fue el de la observación, ya que el uso sistemático de nuestro sentido en la búsqueda de datos que necesitamos resolver el problema. El enfoque de la presente investigación fue mediante la técnica de observación a través de la investigación en la web de la institución, obteniendo fuentes de documentos, archivos y reportes. La técnica de procesamiento y análisis de datos. Una vez recopilados los datos, el análisis de datos apoya a la técnica cuantitativa y a la técnica cualitativa. La Caja de Ahorro utiliza ambas técnicas, ya que para utilizar el método de evaluación crediticia evalúan a la persona que va a solicitar el crédito haciéndole preguntas, revisándole su récord crediticio, su historial financiero, los ingresos que se puedan comprometer de su salario y las declaraciones de renta. Cuando el cliente solicita un préstamo o una línea de crédito, la entidad financiera debe pagar una suma en conceptos de intereses. En Panamá, por el artículo 3 de la ley bancaria, establece lo que es interés
a la suma o sumas de cualquier firma o bajo cualquier nombre que se cobren o se paguen el uso del dinero. En Panamá existen 3 métodos o formas para calcular los intereses y pagarlos en su préstamo. El interés agregado, que son intereses que se pagan en el transcurso del préstamo y se suman al monto original del préstamo. Los intereses de contado por adelantado son los intereses calculados que se pagará el préstamo en su vida útil y se restan del monto original solicitado. Y el interés sobre saldo son los intereses que se pagan por el monto adeudado en el momento que se efectúa el pago. Mi nombre es Rosa Suárez y me corresponde hablarles sobre el punto número 4, que son los análisis y conclusiones. En este capítulo se presenta el análisis y conclusiones, en el cual se muestran los resultados de la investigación y por último la conclusión y recomendación de nuestra investigación. El punto 4.1 son los resultados de los problemas a tratar de los métodos de evaluación crediticia. En esta entidad, los métodos de negociación que se utilizan como remanente a la moratoria con la crisis económica, los aspectos cualitativos, cuantitativos, que son considerados una evaluación crediticia. En toda entidad bancaria hay aspectos cualitativos y cuantitativos a la hora de la elección de una evaluación crediticia. En muchos casos, revisando su historial de crédito en asociaciones de crédito, también revisan si el sueldo está comprometido o no para poder otorgar otro crédito. También tienen política de periodo de recuperación. En este caso se estudia si la persona tiene algún crédito devuelto a corto o largo plazo. Se pide el talonario de ingresos, las declaraciones de impuestos, una carta laboral que indique que el dinero es legalmente ganado. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones: después de haber realizado esta investigación sobre los métodos de evaluación crediticia, en la Caja de Ahorros se comprueba la necesidad de diseñar estrategias para optimizar los ahorros percibidos con una dinámica de dualidad de objetivos sociales y financieros inherentes a la entidad. Uno de los desafíos de esta entidad es el ámbito económico, que se destaca por la importancia de analizar las formas que apoyan el cumplimiento de propósitos dual a través de las acciones, como los diferentes servicios que ofrecen, ya sea un préstamo hipotecario, tarjeta, apoyos para abrir un negocio, inversiones, entre otros. Recomendaciones. En la actualidad es de vital importancia que empresas o organizaciones cuenten con estrategias de inversión que permitan lograr objetivos, que por ende pueda ser productiva, brindando servicios de calidad y de manera interna. Llevar una adecuada administración de los recursos y manejo de la finanza, economía, contabilidad, administración, toma de decisiones. Muchas gracias por su atención.